Te dije, Thanos, que morirías por eso. ¡Ah, mi pichula! El día de hoy hablaremos sobre las posibles apariciones en Avengers Endgame, porque hay tantas teorías actualmente y realmente que la gente desconoce que pueden aparecer múltiples de personajes. En este caso la mención más fuerte que puede aparecer es la del hermano de Thanos, Eros. Ambos son hijos de Alar. Uno de los Eternos más antiguos que se pueda decir. Los Eternos, ¿qué demonios son? Los Eternos son seres que fueron creados por los Celestiales. Seres súper antiguos y súper tecnológicos. Son una especie de científicos porque les gusta experimentar con muchísimas especies. En base a sus experimentos con seres humanos, con Kree y con Kree, sacaron a los Eternos y también a una contraparte que vendrían a ser los Desviantes. Estos aliados se enfrentan. Si saben que son los Kree y los Kree, ¿no? ¿Se acuerdan de la Capitana Marvel, no? En ellos aparecen los Kree que son súper inteligentes. Creo que serán los Kree. No, los Kree que son súper inteligentes y que les gusta construir armas y todo. Porque quieren vengarse de los Celestiales. Pasando a la anterior noticia sobre Eros. Eros en muchos otros cómics se enfrentó contra Thanos porque siempre tenían muchas diferencias. De hecho a Thanos le gusta mucho el orden, que todo esté en un orden parejo y él estar como a la cabeza. Pero Eros es un poquito más, se podría ser buena persona, no completamente, pero más buena persona. De hecho él fue uno de los héroes más importantes en Titán, que es la base central donde se encuentran los Eternos, que es la constelación de la luna si no mal recuerdo. Él fue un héroe, pero también cayó como en depresión. Así que no cabe duda que Eros podrá enfrentar a Thanos, aún así con el guantelete de poder, ya que posee poderes un poquito más interesantes. Él no necesita respirar, o sea, no es necesario para él respirar, puede estar en el agua, en el fuego, en cualquier parte del espacio, y para él no es necesario mucho el oxígeno. Aparte tiene telequinesis, y tiene una curación acelerada mucho más que la de Wolverine, mucho más que la de Thanos, se regenera excesivamente rápido. Pero bueno, él podría ser uno de los personajes que aparezcan para detener a Thanos, junto con otros personajes, que son los Eternos, o los Eternos más importantes en este momento, los cuales intentan mantener una especie de pasividad en todo el universo. Tal como tal no son superhéroes, pero sí que en muchos cómics han intentado apoyar a los Avengers cuando el problema es demasiado grande. Y para los que no saben, los Celestiales no son los seres más fuertes o más antiguos del planeta. Existe una especie de juzgado, no sé, como una corte, donde hay dos personajes, que es el Señor del Caos y el Señor del Orden, creo, no me acuerdo cómo se llamaban exactamente. Ellos dos que se dedican a mantener todo ese espacio, a mantener el equilibrio en el universo. Bueno, una parte es más o menos mala, que le gusta que pues entre menos seres vivos mejor, y otra dice que no, chico, hay que mantener el universo como está. Los cuales son hermanos, los cuales intentan chocar casi siempre las decisiones del universo. Ellos, o el hermano del Señor del Orden, al notar el caos que ha pasado, porque Thanos acaba de hacer algo, acaba de enchuecar toda la línea como estaba, pues lo más seguro es que también entren en acción y detengan a Thanos de una manera totalmente distinta, ya que cuentan con el poder suficiente como para hacerlo. Si gustó un pequeño análisis, sabes, darle like, suscribiros si está en Facebook, compartirlo, importante para que la gente esté enterada de las nuevas apariciones en Avengers Games y toda esta nueva pues faceta de superhéroes que están van a aparecer. Así que sin nada más que decir, bye.